Qué precioso es eso. Es importante que leamos, es importante que nos documentemos, es importante que conozcamos. Es bueno, hermanos, es bueno eso. Y entonces él, conociendo de esas profecías, seguramente tenía en su mente profecías como esta. Miqueas 5:2 dice: pero tú, oh Belén Efrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, en mi nombre saldrá de ti un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. Miqueas profetizando al Señor Jesucristo, amén. Vemos también Isaías capítulo 7 versículo 14. Muy bien, el Señor mismo les dará la señal. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. ¿No? Está profetizando, y esto ya lo sabía Pedro, ¿no? Deuteronomio capítulo 18 versículos 18 al 19. Levantaré un profeta como tú de entre sus hermanos israelitas. Pondré mis palabras en su boca y él dirá al pueblo todo lo que yo le ordene. Yo mismo trataré con cualquiera que no preste atención a los mensajes que el profeta proclame en mi nombre. Está hablando igual del advenimiento del Señor Jesucristo. Y esto de alguna manera también nos va a llevar al siguiente punto, que lo trato o lo introduzco con esta profecía de Isaías 49:6, que dice así. Él dice: harás algo más que devolverme al pueblo de Israel. Ahí está hablando del Señor Jesús, amén. Dice: yo te haré luz. ¿Para quién? Para los gentiles. Hay que alegrarnos porque ahí entramos los mexicanos, amén. Y llevarás mi salvación a los confines de la tierra. Este contexto es el que está usando Pedro, parte de esto, para poder hacerles ver a esas personas que vieron el milagro de la hermosa que Jesucristo es el Mesías. Y entonces, en el versículo 25 del capítulo 3 de Hechos, dice así. Pedro sigue hablando a los judíos que presenciaron este milagro. Y les dice: ustedes son los hijos de esos profetas y están incluidos en el pacto que Dios les prometió a sus antepasados. Pues Dios le dijo a Abraham: todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de tus descendientes. Entonces aquí hay dos temas. El primer tema que está tratando Pedro es decirles a los judíos que están ahí presentes: ustedes son ahora sí que los que están en primer lugar en la fila. Qué privilegio, ¿no? Que el pueblo de Israel, los judíos que mandaron a crucificar al Señor, están en el primer lugar de la fila para recibir ese galardón de salvación por parte del Señor. Pero entonces también la segunda parte nos habla de lo que hace un momento mencioné. Pues Dios le dijo a Abraham: todas las familias de la tierra, ¿cuáles? Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de tus descendientes. Es decir, la venida del Señor Jesucristo, ¿verdad? Por ese linaje también desde con Abraham, de la promesa que se le dio, iba a traer bendición no solo a Israel, sino también a nosotros, que somos parte de todas las familias de la tierra. Entonces eso nos debería de alegrar, ¿verdad? Porque a veces lo vemos con mucha simpleza, ¿no? O sea, bueno, pues sí, hemos sido salvos. Pues sí, hemos sido salvos porque Dios tuvo a bien extender su gracia no solamente a su pueblo elegido, sino a todos nosotros también. Amén. Y eso debería de hacernos dar brincos de alegría. Que una salvación que nos alcanzó a nosotros, las migajas del pan cayeron de la mesa y las pudimos comer. Amén. Esa es la gracia de Dios, la misericordia de Dios sobre nuestras vidas. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos? Que unos mexicanos descendientes de aztecas y mayas tengamos también la gracia del Señor. Amén. Gloria a Dios. Y así todos los pueblos de la tierra. Qué bueno es el Señor. Y eso nos hace recordar versículos muy importantes, como por ejemplo, muy bien, muchas gracias, ahí era Romanos 10 versículo 12, que dice lo siguiente. Recuerden, estamos hablando de la bendición tan grande que tenemos de haber sido como gentiles alcanzados por la gracia y misericordia de Dios. Amén. Estamos hablando de eso. Entonces Romanos 10:12 dice: no hay diferencia entre los judíos y los gentiles en ese sentido. Ambos tienen al mismo Señor, quien da con generosidad a todos los que lo invocan. Es ese Dios generoso
Y aquí muy importante, aquellos que lo invocan, ¿verdad? Qué importante es eso, invocar el nombre del Señor, acercarnos, clamar a su nombre, recordando nuestra necesidad de Él, y es lo que hace el Evangelio en nuestras vidas. Colosenses capítulo 3 versículo 11, que dice así: en esta vida nueva no importa si uno es judío o gentil, si está o no circuncidado, si es inculto o incivilizado, esclavo o libre. Cristo es lo único que importa, y Él vive en todos nosotros. Amén. Él vive en todos nosotros. Él es lo importante en nuestra vida. Por eso siempre pidámosle al Señor la sabiduría, el discernimiento de mantenernos bíblicamente cristocéntricos, hermanos. Amén. Porque a veces caemos en extremos, de un lado y de otro. Entonces siempre mantengámonos con Cristo como el centro. Es a quien debemos nosotros de invocar, de acercarnos y de pedir que nos llene con su presencia. Que vuelvo al punto del libro de los Hechos, su presencia es el Espíritu Santo. Amén. En nuestras vidas. Dice Gálatas 3 capítulo 8: es más, las Escrituras previeron este tiempo en el que Dios haría justos a sus ojos a los gentiles por causa de su fe. Dios anunció esa buena noticia, lo pone con mayúsculas, me encanta, a Abraham hace tiempo, cuando le dijo: todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. Efesios capítulo 3 versículo 6 dice así: y el plan de Dios consiste en lo siguiente: tanto los judíos como los gentiles que creen la buena noticia gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo y ambos disfrutan de la promesa de las bendiciones porque pertenecen a Cristo Jesús. Yo espero que tú estés disfrutando de las bendiciones del Señor, porque a veces vemos algunos que dicen: oye, soy cristiano, gracias Señor por tus bendiciones. No, hermano, tenemos muchas bendiciones de Dios, de verdad. Somos muy bendecidos, créemelo. El hecho de que tu nombre, de que mi nombre esté escrito en el libro de la vida, ya Dios tiene sus registros y allí está tu nombre y está mi nombre por la gracia de Cristo. ¡Wow! Eso es precioso. Es precioso. Y trae una connotación muy interesante. ¿Sabes cuál es? Que Dios te conozca. Hemos visto, ¿verdad?, lo que dice la Escritura en los Evangelios acerca del juicio de las naciones, cuando el Señor Jesucristo dice a un grupo de personas: no los conozco. No los conozco. Qué tremendo, ¿verdad? Y tú y yo, por la gracia del Señor Jesucristo, porque hemos creído, por medio de su gracia hemos creído, hermanos, nuestros nombres están allá. Y cuando lleguemos por su gracia, el Señor nos dirá: bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel. En lo poco, ¿verdad? A lo mejor podemos decir en lo poquitito, pero entra en el gozo de tu Señor. ¡Wow! Ese día va a ser asombroso. Nuestro cerebro no nos va a dar la capacidad, ¿verdad? Pero yo creo que vamos a entrar corriendo, ¿verdad? Puedes entrar y ya vas a estar corriendo, ¿verdad? Por la gracia del Señor. ¿Cuántos damos gracias a Dios? Y entonces alcanzamos esa gracia del Señor Jesucristo, que es tan bueno con nosotros. Y entonces tenemos que concluir con que hemos sido bendecidos por el pueblo de Israel. Amén. Aunque obviamente por esta prioridad que se le dio a los judíos, pero hemos sido bendecidos por el pueblo de Israel. Por eso también debemos de orar tanto por el pueblo de Israel. Últimos versículos del capítulo 3 que estamos leyendo. Versículo 26 dice así: cuando Dios levantó a su siervo Jesús, sigue hablando aquí Pedro, recuerden, lo envió primero a ustedes, pueblo de Israel, para bendecirlos al hacer que cada uno se aparte de sus caminos pecaminosos. Y eso se lo deja muy claro a esas personas. Les está diciendo, ¿qué les está hablando ahí del Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Arrepentirte y apartarte de tus pecados. No solo arrepentirte, sino apartarte. Incluso también, como lo hemos dicho, restablecer o corregir cosas que has hecho mal. También ese es el arrepentimiento genuino, ¿verdad? No solamente decir: sí Señor, la regué, y bueno, sí podría arreglar eso, pero no, ya Señor, porque ya me perdonaste. No, también hay que arreglar las cosas, porque eso te mueve el verdadero Evangelio.
Y entonces eso les está diciendo al pueblo de Israel. Les está diciendo, ¿verdad?, que Jesús entonces vino, ¿para qué? Para bendecirlos al hacer que cada uno se aparte de sus caminos pecaminosos. Eso es el evangelio. Y ahí nosotros, a partir de la bendición que Dios trajo al pueblo de Israel, tenemos que hacernos estas tres últimas preguntas. ¿Qué es lo que tenemos que preguntarnos entonces? Primero, hermano, ¿qué tanto se ha apartado el pueblo de Israel de sus caminos pecaminosos? Hablábamos con tristeza, ¿verdad? Y lo tengo que decir, ¿verdad? Que Israel es uno de los, creo que 7 países que son países orgullo LGBTQ. Entre esos países está México también. Y entonces pensamos, ¿qué tanto se ha apartado? Es un país que ahorita su gobierno, gran parte de su gobierno tiene bandera progresista. Esa es la realidad. Lo digo con claridad, oramos por Israel, amén, por ese pueblo de Dios, pero ha pecado. Y sé que esto a lo mejor me mete en dificultades, ¿verdad? Pero es la realidad, ha pecado y necesita el perdón del Señor, necesita volverse a Cristo, porque a partir de toda la prosperidad que el pueblo de Israel ha recibido, ¿tú sabes que Israel tiene el segundo Silicon Valley del mundo? Es decir, estas industrias tan poderosas de la tecnología, el Silicon Valley que está en California, bueno, en Israel está el segundo más importante del mundo. Pero se han apartado del Señor. Y a veces el progreso, en ese sentido, te hace enfocarte al hombre, diciendo, mira lo que hemos logrado, la Torre de Babel. Y te desenfocas de Dios. Entonces Dios dice, acá estoy yo. ¿Qué tanto se ha apartado el pueblo de Israel de sus caminos pecaminosos, verdad? Y deberemos de orar por eso. Pero entonces eso nos lleva a otra pregunta. ¿Están listos, hermanos? ¿Qué tanto se han apartado los gentiles? ¿Qué tanto nos hemos apartado de nuestros caminos pecaminosos realmente? Y nos lleva a la última pregunta, muy en primera persona. ¿Qué tanto me he apartado yo? ¿Qué tanto me he apartado yo? Y entonces que esa sea nuestra oración, porque el pecado, hermanos, aún como creyentes, hermanos, el pecado nos distorsiona la vista, no nos deja ver la situación en la que estamos y lo que estamos haciendo mal. Que el Señor nos aparte de eso, amén, hermanos. Vamos a orar al Señor. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque eres tan bueno con nosotros, que nos has dado una salvación que nos alcanzó hasta nosotros, Señor. Gracias. Dice tu nombre, tu palabra, Señor, que todo aquel que crea será salvo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor Jesús será salvo. Señor Jesús, Jesucristo, creemos, Señor, que tú eres Dios, que dejaste tu trono de gloria para venir entre nosotros, nacer humildemente, crecer y vivir una vida santa, donde aún en medio de la tentación tú no sucumbiste, sino que fuiste perfecto en todos tus caminos. Y Señor Jesús, nos diste testimonio de la verdad, porque no hay muchas verdades, solamente hay una. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por ti, Señor Jesús. Y Señor, caminaste la vía dolorosa por nosotros, tu cuerpo, Señor, lacerado por nosotros, tu cabeza, Señor, con la corona de espinas, tu espalda lacerada cargando el madero, tus manos, Señor, y tus pies perforados en la cruz. Entregaste todo por nosotros y moriste y fuiste sepultado, pero al tercer día te levantaste con poder y te mostraste a una gran multitud de testigos, para que no hubiera duda de que tú vives. Y ascendiste a los cielos en presencia de más de 120
Y dejaste tu mensaje con tus ángeles diciendo, así como ese Jesús está partiendo, un día lo verán regresar. Sí, ven, Señor Jesús. Pero mientras tanto, ayúdanos a cumplir el mandato que nos dejaste antes de partir, de ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles todas las cosas que tú nos has enseñado y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tenemos mucho que hacer, Señor Jesús, pero hemos invocado tu nombre porque sabemos que tú eres fiel y nos has dejado a tu Espíritu Santo, el Paracleto, para que nos guíe a toda verdad y nos empodere para hacer tu obra, Señor. Gracias, dele gracias al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Levantamos nuestra voz a ti y te damos gracias porque no nos dejaste huérfanos, sino que nos dejaste al Consolador para llenarnos de Él y hacer tu obra. Gracias te damos, Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén y amén, amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos. Dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Lucas 11:28. Acabamos de escuchar un mensaje de la palabra de Dios a través de tu programa En Coinonía con la Palabra, con el pastor Alex Marín. Deseamos que haya sido de edificación y que rinda frutos en tu corazón, compartiendo las buenas nuevas del Evangelio. Radio Fuente de Vida. Hasta la próxima.